Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. La semana pasada, o al final, el viernes, yo le dije que ya basta de esto de la reforma energética y escuchar la repetición cansina de los mismos de siempre, con los mismos y desgastados planteamientos que al final de cuentas están totalmente fuera de época, argumentos basados en un pasado que por fortuna ya se fue, aun cuando en algunas áreas de la actividad económica se resiste a desaparecer. Al final de cuentas el circo se traslada a Cámara de Diputados y tengo entendido que a partir de mañana empezará el espectáculo en brindarnos. Muy bien. Vamos como dicen ahora, vamos a hacer de cuenta que ya se aprobaron las leyes reglamentarias en materia energética, lo cual nos arroja un resultado de 3 reformas constitucionales en materia educativa, en telecomunicaciones y radiodifusión y en materia energética. Y al mismo tiempo, debo decirlo para completar este planteamiento, sus leyes reglamentarias también están aprobadas. En la Cámara de Diputados será un mero trámite, no le cambiarán una sola coma, lo negociado, negociado está. Hagamos pues de cuenta que iniciamos una nueva etapa. Lo primero que debo decirle es que considero que las 3 reformas son importantes. El país requiere desde hace muchos años, no de ahorita con la llegada del presidente Peña Nieto, sino desde hace decenios, diría yo, quizá desde principios de los años 70, requería nuestro país, todavía requiere en otras áreas de la actividad económica, cambios jurídicos fundamentales que enfrentaran y resolvieran de manera definitiva ese atraso jurídico en el que nos movemos desde hace muchos años. Vayamos pues ahora a estas 3 reformas de hondo calado, diría el senador Emilio Gamboa en un escrito que le publicó un periódico, un medio impreso, donde dice él que tenemos, le leo textualmente para no equivocarme, dice que el presidente Enrique Peña Nieto ha tenido la templanza y el liderazgo para tomar una decisión valiente, necesaria, que genera posiciones encontradas al proponer un cambio de paradigma de hondo calado. Yo no sé por qué a nuestros legisladores les gusta esta cosa del mar, de los barcos. ¿Acaso todos ellos tienen yates de gran calado? ¿O cuál es la razón? No me explico yo, habiendo en el español algunas otras expresiones. Hoy me decía un amigo que esto de hondo calado se debe a que nuestros energéticos, fundamentalmente el petróleo y el gas natural, pues deben cruzar el Atlántico y el Océano Pacífico para colocarlos en los mercados europeos y asiáticos. De ahí quizá se explicare esto del hondo calado, pero al final de cuentas pues yo no sé a qué se deba esto. Pero hay otra frase muy interesante que escribe el senador Gamboa que vale la pena utilizarla como soporte de mi argumentación. Dice así: la realidad de la energía en el mundo ha cambiado y México es el último en modernizar su sector energético. Seguramente este hallazgo del senador Gamboa es nuevo, es reciente, no se había dado cuenta él, de tal manera que en los últimos 4 o 5 meses comprendió él este atraso en el sector energético del país. ¿Sufriría acaso alguna conversión casi religiosa? El Dios del petróleo lo tocó con su halo divino y entonces entendió el atraso del sector energético. Porque ha de saber usted que muchos de los que hoy suben a la tribuna para defender el proyecto del presidente Peña Nieto o del Poder Ejecutivo en materia energética, hace no muchos meses se oponían a cualquier cambio, así fuere una coma en el texto constitucional, no se diga ya en las leyes reglamentarias. ¿Por qué cambiaron? O sea, ¿realmente se dieron cuenta como el senador Gamboa de ese cambio energético en el mundo? No, no es así. La verdad es que llegó un presidente
que reconoció la realidad de este país, que nos dice, a la luz están los elementos que lo prueban, que tanto Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos son dos anacronismos, son dos remanentes de ese parque jurásico que es nuestro país de los años 30 del siglo pasado. Y de no modificar tanto las empresas en su estructura organizativa como en el sustento jurídico de ambas, la debacle se iba a acelerar. En ese sentido, es lógica la decisión del presidente Peña Nieto de elaborar un conjunto de iniciativas. El Congreso o los militantes del partido del presidente obedecen la línea del partido y sacan adelante esas reformas constitucionales y también el paquete en cada una de ellas de las leyes reglamentarias. Ahora sí entramos a la parte interesante. Mire usted, en México hay una tradición de aprobar leyes muy bonitas, las cuales solo nos sirven para colocarlas en un altar y adorarlas en alguna ceremonia cívica o en un acto político. Pero el problema que tenemos no es tanto aprobar o no alguna ley, sino llevarla a la práctica, es decir, la etapa más importante de todo nuevo ordenamiento legal o de una reforma a las leyes vigentes: aplicarla, hacer que cambie la estructura económica o política o algunas cuestiones sociales con la decisión firme de aplicar la nueva ley o la reforma aprobada por el Congreso. Sin embargo, son muchísimos los casos donde la ley queda intocada, se le invoca nada más para fines casi de liturgia religiosa, pero de aplicarla con firmeza y decisión inquebrantable, media un abismo de diferencia. Usted dirá, no, pero es que ahora sí vamos a hacerlo. ¿Seguro? ¿Ha visto usted lo que ha pasado en las últimas semanas o meses con la reforma educativa? Todavía el día de ayer, un dirigente de la CENTE, creo que es de Oaxaca, el señor de la sección 22, un señor de mirada taciturna, siempre anda desaliñado, yo no sé cómo se atreven a pararse frente a un grupo a darles clase, todo desfajado, con una facha muy alejada de lo que debe ser un maestro, un catedrático, un profesor. Y dice, no permitiremos que entre la cepa al estado de Oaxaca, y éntrenle, y no se me vengan en bola nomás de 15 en 15. Y por allá el secretario de Educación dice, van a hacerse las pruebas y otra vez, y aquí no se hacen. Y además dijo, y nada de hacerles examen a los que salieron de las normales, porque firmamos un acuerdo con el subsecretario de Gobernación, el licenciado Miranda, donde todos van a entrar de manera automática. Así es que aquí nomás mis chicharrones hacen ruido. Para eso hicimos la reforma educativa. Porque ahora ya el de Michoacán dijo lo mismo y mañana va a ser el de Guerrero y luego el de Chiapas, y al final de cuentas hacen cera y pabilo con la reforma educativa y sus leyes reglamentarias. ¿Ese va a ser el destino de la reforma energética y la de telecomunicaciones? Porque al final de cuentas ya en telecomunicaciones dicen, ya doblegaron al ingeniero Slim. Y en energía ya eliminamos esto y cambiamos. Bueno, entonces los poderes fácticos son los dirigentes de la CENTE y de la CT, porque no, la gente piensa, o es la especie que se ha dejado correr, la leyenda urbana, de que los poderes fácticos son Telmex y Televisa y TV Azteca, pero ahora resulta que los verdaderos y reales poderes fácticos son los líderes de la CENTE y de la CT. Ahora, hay otra declaración del senador Gamboa hace 2 o 3 días, 5 días, donde a pregunta expresa en relación con la situación del Sindicato de Petróleos Mexicanos, él dijo que lejos de debilitarse se iba a fortalecer el sindicato, iba a recibir más miembros e iba a estar girito como si tuviera 15, 20 años. Si efectivamente eso que dijo el senador Gamboa es cierto, yo haría un modesto planteamiento, dejemos las cosas como están. ¿Por qué razón? Petróleos Mexicanos, al igual que Comisión Federal de Electricidad, son empresas prácticamente quebradas.
¿Quién fue que si los neoliberales no le dieron dinero, se lo quitaron? Olvídese usted de las causas, eso lo discutiremos en otra ocasión. Pero hay un hecho que ahí está, a la luz de quien sepa leer un estado financiero. El capital contable de Pemex es prácticamente cero o es negativo, es decir, está técnicamente en quiebra. Fundamentalmente se debe al gran pasivo laboral que tiene ya contratado, irreductible, producto del sistema de jubilaciones y pensiones. Comisión Federal no crea que anda muy lejos de esa situación. Ahora, si le doy a usted este otro dato, se va a ir para atrás, así es que agárrese. En el año 2004, Petróleos Mexicanos extraía 3.400.000 barriles diarios de petróleo, hace 10 años. Para mayo de este año, de acuerdo a las cifras oficiales de Petróleos Mexicanos, el volumen de extracción es 2.400.000, es decir, 1 millón menos. No más que aquellos 3.400.000 los extraía con 125.000 trabajadores y empleados. Hoy, los 2.400.000 los extrae con 160.000. Es evidente que Petróleos Mexicanos tiene, con estos cambios, y si efectivamente se llegaran a concretar, van a sobrar 70 o 80.000 personas que no tendrían que hacer ahí. ¿Los van a liquidar? ¿O los van a seguir manteniendo ahí sin hacer nada? ¿O acaso piensan que las empresas que vengan a invertir van a aceptar que se les pague a los trabajadores que contraten con el contrato colectivo de Pemex? Digo, sería un absurdo. Es decir, estamos entrando en esta nueva etapa ya a las realidades, a los datos duros, donde se tendrá que ver de qué cuero está hecho este asunto. ¿Habrá la decisión clara, firme, de sacar adelante las reformas y de hacer que la ley se respete? Si nos atenemos a la experiencia en muchas otras ocasiones de leyes muy bonitas, pero no respetadas, yo pondría en duda eso. Pero termino diciéndole a usted que es un hecho positivo el que se hayan aprobado estas 3 reformas constitucionales y sus paquetes respectivos de leyes reglamentarias. ¿Por qué? Porque están sentadas las bases para que cuando llegue un gobernante que no le tiemble el pulso y no vea a la siguiente elección como meta, se empiecen a aplicar y se ajuste lo que haya que ajustar. Pero por lo pronto, en mi caso personal, sería escéptico respecto a todas las maravillas de ese nuevo paradigma que, como dijo el senador Gamboa, es de hondo calado. Muchas gracias, buenas noches y lo espero mañana aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV con un tema relacionado con las pensiones en México y alguna experiencia reciente en Europa. Creo que le va a interesar. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.